Ahí está. Grabando, que se me había olvidado. Bueno, cuarta clase, nos queda solamente la clase del miércoles y la clase, ¿cierto?, del día lunes, que sería nuestra sexta y última clase, ¿ya? Entonces, para poder organizarnos un poquito, yo lo había explicado la semana anterior igual, eh, con la confusión que yo tuve, que pensé que eran ocho, pero finalmente son seis clases. La evaluación número uno, ¿cierto? Ya está subida, está en plataforma, la verdad que hubo bastantes buenas notas, así que mis felicitaciones para eso. La clase de hoy, más la clase del miércoles, sería la segunda evaluación. Pero al igual que en la primera parte, yo le voy a decir a usted más o menos, ¿cierto?, qué es lo que tiene que estudiar, qué es lo que va a tratar, para que vaya ahí contextualizando, no lea todo el Power, ¿cierto?, sino que vaya reforzando lo que vamos trabajando para que así se le simplifique, se le simplifiquen sobre todo los tiempos. ¿Ya? Eso es lo primero. Así que ya el miércoles, como les digo, estaría la segunda evaluación después de la clase. Y el día lunes, que es lunes 27, ya sería, ¿cierto?, nuestra sexta y última clase, en donde lo mismo que estoy comentando ahora, ¿cierto? Está la última evaluación, que es un compilado de todo un poquito lo que hemos estado trabajando, también 15, 16 preguntas, no más que eso, para que usted ya vaya reforzando, vaya trabajando, ¿cierto? Y vaya estudiando ahí en base a lo que estamos analizando, ¿ya? Para hoy día vamos a seguir con el Power, vamos a trabajar de corrido, ¿cierto? Hasta las 8. Luego viene el break, después vamos a hacer la actividad, y al igual que el día miércoles, vamos a hacer un segundo taller, pero este taller no viene pauteado. ¿A qué me refiero? Que usted va a tener que ir construyendo, por lo que hemos estado estudiando, ¿cierto?, las propias respuestas a lo que ahí aparece. Así que yo no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, revisaron sus notas, preguntando eso, sino para comenzar ya con la clase. Hoy día terminé de subir la evaluación y le mandó un correo donde se hace como la retroalimentación de lo que usted hizo, en lo que se equivocó, en lo que estuvo bien. Así que no sé si hay alguna duda, alguna consulta o comenzamos con la evaluación, que la prueba le pareció bien, no estuvo difícil, que es la idea. Así que si hay algún comentario, importante ahí poder saber. Si no, avanzamos. Yo la encontré buena la prueba de lo que se trató, por las clases. No, yo bien. Creo que me equivoqué en una, nomás que tenía la respuesta, la inseguridad ahí pero bien, me encontré por lo que hablamos en clase y lo que está en materia, así que Sí, pues encontré aparte que, buenísimo. como dice usted, la idea es que no sean pruebas largas. Yo no hago pruebas largas por lo mismo, ¿cierto? Y lo otro, que frente a la inseguridad, lo importante siempre es ir con determinación. Pues si usted cree que es esa pregunta, puede volver a repasar, ¿ya? Pero lo importante es que ahí conteste bien. La verdad que en general las notas Sí, estuvieron bastante positivas, así que por ese lado, bien, ¿ya? Y si hay alguna duda, alguna consulta, si tiene, no sé, po, alguna diferencia, siempre es importante ahí poder conversar y poder trabajar en base, ¿cierto?, a lo que hemos estudiado. Así que no hay problema con eso, ¿ya? Vamos a compartir entonces. Estoy con otro computador, así que vamos a partir de la página, no me acuerdo en qué página habíamos quedado, lo tenía notado, a ver, ya, pero vamos a acordar ya. Habíamos quedado en resolución de conflictos. A ver, déjeme ir viendo para recordar dónde quedamos. Relaciones y vínculos, factores claves, eso lo vimos. La normativa también. Ah, habíamos quedado en las principales leyes. Claro, acá. Ya vimos las leyes, hablamos sobre lo que era violencia escolar, hablamos, ¿cierto?, de la ley contra la discriminación, que incluso citamos a este joven Daniel Zamudio, ahora me acuerdo. Hablamos de la inclusión escolar, muy buena ley. Por lo demás, la ley de inclusión escolar, ¿cierto?, que permite que todas las personas tengan el derecho a estudiar. De esto va a ser básicamente la segunda evaluación, ya tiene que ver harto con el tema de las leyes, para que usted sepa ahí lo que entra hoy día y el miércoles no va a entrar en la evaluación del día miércoles, ¿ya? Para su tranquilidad, no va a ser parte de la evaluación porque es mucha materia y la idea es que no se agobie. Hablamos de la norma de protocolo, hablamos de la norma de comportamiento, ¿cierto?
de la disciplina, perfecto, ahora me acuerdo bien. Ah, reglamento interno, dijimos que en lo ideal poder hacer una clase ahí, en la clase del próximo lunes, revisar un poquito el reglamento interno, que es importante ahí que lo conozca, ¿ya? Eh, nosotros, donde yo trabajo en mi colegio, el día martes 28, jueves 29, claro, llega la agencia de calidad, nos van a supervisar, ¿ya? Nos van a revisar ahí el colegio. Eso es un tema en realidad. Pero bueno, parte de. Hablamos del manual de convivencia, ¿cierto? El reglamento interno. Hablamos de este ejemplo, ¿ya? De esta niña de 9 años que tenía que ir al baño, pero no le dieron permiso y resulta que tuvo un problema. Y conversamos también de que es importante que frente a este tipo de situaciones siempre hay la comunicación, siempre atender entre dos personas, si es que se puede. Acá la niña, cierto, que tenía permiso, fue sancionada, retada, por decirlo así, por la inspectora, y que esto podía generar, la verdad, una situación bastante compleja, porque podía terminar, por ejemplo, en denuncia o una acusación. Bueno, esto se puede solucionar eh, siempre con la comunicación asertiva, que es lo que vamos a empezar a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Esto es nuevo. ¿Ya? Lo que vamos a pasar a ver ahora es parte de la clase del día de hoy, que tiene que ver con las normas de comportamiento. ¿A qué me refiero con esto? Que en el protocolo, ¿ya? Eh, hay ciertas normas sociales que están, eh, que no se pueden traspasar, no se pueden transgredir. Esa es la palabra. Y todo esto que está acá, que lo vamos a ir conversando nosotros ahora, tiene que ver directamente con el reglamento interno. Por ejemplo, ¿ya? A pesar de que hay un reglamento interno que va y trabaja directamente, ¿cierto?, la relación e interacción entre las personas en el ámbito educacional, tanto dentro como fuera del colegio. Recuerde que esto puede aplicar tanto dentro para afuera. Hay ciertas situaciones o normas que no se pueden sobrepasar, que son incluso delitos, por ejemplo, ¿ya? Hay ciertas situaciones que en el colegio nosotros no podemos permitir bajo ningún punto de vista. Por ejemplo, las faltas de respeto, ¿ya? Entre los estudiantes, entre los pares, entre apoderados, entre apoderados y estudiantes, que también se da. Agresiones físicas o verbales, dentro o fuera del colegio. Discriminación, recuerden, hablamos de una ley incluso. Bullying, tremendo, ¿cierto? Ciberbullying, que esta cuestión ha ido, además de ser este bullying tradicional, por decirlo así, ha ido modificándose y pasó al ciberbullying con el tema de las redes sociales, por ejemplo. ¿Ya? Acoso sexual, acoso escolar, acoso laboral, violación. Mira el tema, que crudo, que duro. Hostigamiento. Bueno, todos estos temas que están acá, que están incluso con rojito, son situaciones que uno bajo ningún punto de vista puede tolerar dentro del colegio. Inclusive pueden ser constitutivas de delito. Por ejemplo, el tema de la violación o la discriminación, ¿cierto? El bullying, ciberbullying o agresiones físicas, de acuerdo al rango etario de los estudiantes, puede pasar a ser un delito, ¿ya? Entonces, además de ser sancionado por el reglamento interno, que es parte de lo que nos corresponde a nosotros, como colegio, que es lo que estamos estudiando, también sucede que se aplica la justicia, ¿ya? Lamentablemente, eh, esto no debería estar en un reglamento, debería estar fuera, ¿cierto? Pero lamentablemente la sociedad y todo el tema, eh, eh, el tema conductual de los estudiantes y también de los apoderados, padres apoderados, ha llevado a que se tenga que incluir y que también, como les decía yo, además de ser trabajado en el reglamento interno, tenga que ver con un tema judicial, ¿ya? Importante destacar que estos pasos hay que tener siempre consideración a lo que está acá, a lo que tiene que ver directamente con la edad de los estudiantes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, recuerde, un estudiante que tiene 13 años, 12 años, a uno que es mayor de 14, porque ahí se encuentra la ley de responsabilidad penal. Sin embargo, a pesar de ser menor de edad, el reglamento aplica igual. Igual necesariamente se tiene que hacer la denuncia. Ahora, que la ley actúa diferenciado, sí, perfecto, por el rango etario, ¿ya?
Entonces, todo esto se encuentra inserto dentro de lo que es la Política Nacional de Convivencia Escolar, que es lo que nos corresponde a nosotros, ¿cierto? Estudiar y lo que estamos trabajando y aprendiendo, que tiene que ver principalmente en cómo las personas conviven, ¿ya? Lo que estábamos viendo arriba, estos hechos tan graves, estos hechos tan complejos dentro del tema legal, son parte de lo que es la convivencia escolar. Son parte de esta política o de este plan. Usted lo puede encontrar como plan o como política de convivencia escolar. ¿De cuándo? Año 2011, ley 20.536, en donde se requiere y se busca principalmente promover ambientes propicios para el aprendizaje, para que los estudiantes aprendan más y mejor, ¿ya? Por ejemplo, en Atacama, 2 meses de paro los profesores, ¿cierto? Entonces, claramente ahí, ya 2 meses en que los estudiantes no han tenido los objetivos de aprendizaje, ya hay una carencia, hay una deuda ahí con el tema del aprendizaje, más allá del paro que estemos de acuerdo o no. Pero ahí, por ejemplo, y que se va a empezar a trabajar de manera gradual. ¿Por qué? Porque después de 2 meses los estudiantes no pueden llegar y estudiar 8, 6 horas, o si es jornada escolar completa, porque eso va a generar conflictos. Después de 2 meses prácticamente estar en la casa, volver al colegio, va a generar ciertos conflictos dentro de los estudiantes, es lo que pasó en pandemia. Después de 2 años, en la casa, 2020-2021 prácticamente, el 2022, vuelven los estudiantes de manera prácticamente normal y generó un conflicto tremendo dentro de lo que es convivencia escolar, porque los estudiantes dejaron de socializar. Y al ocurrir eso, los estudiantes tuvieron conductas que no estábamos acostumbrados, obviamente, producto de la pandemia. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de el proyecto y cuando hablamos también de la Política Nacional de Convivencia Escolar, tenemos que hablar de esto, que es el PI, que es el Proyecto Educativo Institucional. ¿Qué es el PI? Básicamente es el proyecto con el que cada colegio trabaja. Todos los colegios en Chile tienen la autonomía de poder trabajar un proyecto de educativo institucional. El PI no es lo mismo que el PIE, ojo, ¿ya? El PI es el proyecto educativo, el PIE es el proyecto de integración escolar. Este proyecto educativo institucional, que es el PI, es la base del colegio. Es aquí donde se trabaja directamente con los objetivos de aprendizaje y con qué tipo de estudiantes yo voy a formar en el colegio. Cada colegio tiene la autonomía para hacer un proyecto que va de la mano también con la Política Nacional de Convivencia Escolar. Hacer un PI es sumamente complejo. ¿Por qué? Porque, como le digo, es la base de la institución. Los valores, los sellos que el colegio va a trabajar y elementos propios de la identidad y cultura del establecimiento. No es lo mismo hacer un proyecto educativo de un colegio de Chiloé, ¿ya? De una islita de Chiloé, por ejemplo, a hacer un proyecto educativo de un colegio en Santiago. No se puede, es diferente. Por el tema educacional, por el tema social, familiar, académico, por la cantidad de alumnos que van a haber en un colegio y en otro. Por lo tanto, las características de cada colegio son parte también del proyecto educativo de la institución. Aquí está la base. Si un colegio se declara un colegio artístico, su proyecto educativo va a apuntar, ¿cierto?, al arte, no va a apuntar a las matemáticas. O si un colegio es técnico, no va a apuntar principalmente a las artes y va a apuntar a lo que es el desarrollo de las habilidades técnicas de los estudiantes. Otro punto importante que va de la mano con la convivencia escolar es el PME, ya que es el plan de mejora o el plan de mejoramiento educativo. ¿Quién trabaja el PME? Principalmente lo trabaja jefe de UTP y la directora o director o el sostenedor. ¿Qué es el PME? Es parte del plan de mejora que una institución va a realizar. Es una herramienta de planificación estratégica en que el colegio plantea en un ciclo de un año y en un ciclo de 4 años el plan de mejora de la institución. ¿Qué se ve acá? También ingresa directamente el proyecto educativo, el colegio, ¿cierto? Con su proyecto del PI más el PME, y también con lo que es convivencia escolar. Por ejemplo, un colegio el año 2019 plantea una estrategia, ¿ya?
Y esa estrategia se tiene que evaluar en el 2023. Entre medio con la pandemia, lo más probable es que ese plan de mejoramiento no haya resultado. ¿Por qué? Porque la pandemia hizo cambiar y modificar todo el trabajo que estaba dentro del colegio. Por lo tanto, ahora que es 2023, con este ciclo de 4 años, al 2027 se tiene que hacer otro objetivo. Por ejemplo, el colegio quiere mejorar los estándares de lenguaje y matemática para subir en el CIMSE. Ah, perfecto. ¿Funcionará? Esperemos que no haya otra pandemia. Entonces, cada 4 años, este proyecto educativo se va analizando en la comunidad. Si funciona, se puede mantener. Si no funciona, algo está pasando y debo modificar el trabajo precisamente para mejorar qué cosa, los estándares de aprendizaje de los estudiantes. ¿Ya? Acá está. Ciclo anual, que es lo que nosotros podemos hacer una actividad en un año, ¿ya? Perfecto, pero el plan de mejora, el macro, es cada 4 años. Pero los últimos 4 años, desde el 2019 en adelante, todos los colegios en Chile, producto de la pandemia, sufrieron la modificación de este plan de mejora. Y esto va de la mano directamente con lo que es convivencia escolar. ¿Ya? Plan de gestión de la convivencia escolar, que esta es la pega que nosotros tenemos que hacer como encargados, eh, es larga y compleja. ¿Por qué? Porque en este plan de convivencia escolar, en este plan sobre el trabajo que yo voy a realizar como colegio, tengo que integrar todas las habilidades, actividades, herramientas que como colegio voy a utilizar para promover la convivencia escolar. Aquí les voy a dar un ejemplo más concreto. Esto está inserto en la ley 20.536. Lo más importante de este plan de gestión de convivencia escolar es poder promover los ambientes propicios para el aprendizaje, que los estudiantes aprendan más y mejor y por sobre todo tener una cultura preventiva y formativa, que lo habíamos conversado anteriormente. Por ejemplo, para hacerlo un poquito más concreto, un colegio, el año 2019, en su plan de gestión de convivencia escolar, va a hacer actividades que promuevan que los estudiantes asistan más al colegio, porque el nudo crítico de esa institución es que los estudiantes van muy poco a clases. Tienen un porcentaje de 80% de asistencia, cuando el mínimo es el 85%. ¿Ya? Entonces este colegio hace un plan a 4 años, hasta acá, un plan de mejora a 4 años, y dice que del 2019 al 2023 van a hacer ciertas actividades para promover la asistencia al colegio. Pregunta, les pregunto yo a ustedes, ¿habrá funcionado este plan con esa idea de este colegio X? ¿Le habrá funcionado esta idea de mejorar la asistencia en 4 años, del 2019 al 2023? ¿Habrá funcionado ese plan o no? ¿Qué cree usted? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Yo creo que por el tiempo sí pudo haber funcionado. Pudo haber funcionado, perfecto, sí. Pero ¿qué pasó entre medio con todo en estos 4 años? Yo creo que no, ¿Por qué no? Uy, escucho repoco. porque como usted bien lo decía, estuvo el tema de pandemia y todos sabemos que después de pandemia ha sido un trabajo arduo y difícil. Yo por lo menos que tengo años igual, así como usted trabajando, siento que no funcionó, porque nosotros de hecho esta semana, la semana pasada entregamos el PME y, y no, o sea, si lo revisamos de los años, qué fue lo que no cumplimos, uno se da cuenta que no se cumplieron los objetivos por lo mismo, porque tuvimos el tema pandemia, vuelta, digamos, entre comillas, a tomar la normalidad, pero no, yo creo que no, por ese tema, por el tema de pandemia, Sí, pues post pandemia. efectivamente. Post pandemia. De Totalmente. hecho, con el tema de la pandemia se espera que esto repercuta en 3, 4 años más el tema de los aprendizajes de los estudiantes, la nivelación y todo ese proceso ya de poder normalizar o de poder nivelar a los estudiantes, se esperan de aquí a unos 3, 4 años más. Entonces, ¿pudo haberse logrado? Sí, perfecto, pero con la pandemia modificó todo este proceso. Entonces,
Claramente el 2020 y el 2021, el 2020 recuerde que la asistencia se dejó de ser obligatoria y se suspendieron las clases presenciales, y el 2021 las clases presenciales fueron completamente voluntarias. Por lo tanto, poder llevar un proceso cuantitativo de ver cuántos estudiantes iban o no iban al colegio era sumamente complejo porque no estaban los datos, porque la asistencia no corría para promover de curso a un estudiante. Entonces, en Chile, creo yo, y no solamente en Chile, sino que a nivel global, todos los colegios tuvieron que modificar todo este proceso. Y como dijo ahí la compañera, el PME claramente no se pudo lograr el plan de mejora y, porque la pandemia repercutió en todos los cimientos, desde los proyectos, desde el SIM, se recuerda que el SIM se fue suspendido, por lo tanto, ¿cómo vamos a medir la calidad de la enseñanza? Bueno, tremendo, tremendo tema. Entonces, eh, todo este proceso del plan de gestión de convivencia escolar se tiene que promover directamente en lo que es la prevención y los ambientes propicios para el aprendizaje. Este plan es anual, entonces yo hago un plan de marzo a diciembre, incluyo ciertas actividades que vayan promoviendo la convivencia escolar, por ejemplo, no sé, por marzo, vienen a los estudiantes y hacemos una actividad del Día del Niño. No, del Día del Estudiante. En abril, mayo, en abril se celebra el mes de la convivencia escolar, en agosto el Día del Niño, en septiembre las fiestas patrias. Bueno, hago cierta cantidad de actividades que promuevan lo que el colegio quiere hacer. En este caso, por ejemplo, mejorar la asistencia. Los días viernes se va a entregar una torta al curso que tenga mejor asistencia, se va a realizar una salida pedagógica al curso que tenga la mejor asistencia durante todo el año. Bueno, esas son actividades que promueven, ¿cierto? La asistencia o la mejora en las notas. Cada colegio puede realizar su plan de gestión que tenga, obviamente, la norma legal de esta ley. Ya, esto es lo que corresponde directamente a lo que es básicamente convivencia escolar. Vamos a entrar a un tema, vamos a entrar a un tema que es muy interesante. No tengo la actividad, esta actividad la vamos a hacer el miércoles porque no tengo la actividad en este computador. ¿Ya? Así que el miércoles vamos a partir con una actividad que tiene relación directa con la identificación y manejo de emociones, que es fundamental no solamente para un colegio, sino que todo a nivel social. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros somos seres sintientes, somos seres humanos, somos personas que trabajamos en base a la emoción. ¿Usted vio la película Intensamente? ¿Vieron esa película o no? De Sí, Pixar, no me equivoco. sí, sí. Ya, es No, lo yo mismo, no. po. ¿No la ha visto? Bueno, no le voy a dar el spoiler completo, pero si la puede ver, véala, porque esa película grafica de muy buena manera cómo las emociones repercuten directamente en nosotros. ¿Cómo se llama, profesor? Perdón. Intensamente, es de Pixar, Intens Intensamente. intensamente, así se llama, intensamente, ¿ya? Esa película, que es del 2017, creo por ahí, grafica directamente cómo las emociones repercuten en nosotros. Por ejemplo, está el enojo, el asombro, la felicidad, la tristeza, la sorpresa puede ser esta, así como la incredulidad. Y todas estas emociones, pucha, como le digo, no tengo la actividad, pero la vamos a hacer el miércoles. Todas estas emociones que están en nuestra cabecita dando vueltas repercuten directamente en cómo nosotros nos vamos a desarrollar en el trabajo, en la familia, en la casa, con los amigos, con cualquier persona. ¿Por qué? Porque si yo estoy enojado, voy a tener una actitud diferente con esa persona. Si estoy asombrado, ya el asombro me va a tener bien atento. Si estoy feliz, pucha, maravilloso, ya, pucha, voy a estar súper receptivo, no voy a tener problemas, voy a estar contento, voy a estar con ánimo. Si estoy así como incrédulo, chuta, ¿qué va a pasar? Si estoy triste, ya, si estoy triste, un estudiante triste nunca va a aprender o le va a costar mucho aprender, o si está enojado porque sus intereses o sus emociones van a estar en otra parte. En Intensamente, la emoción más importante es la tristeza. La voy a dejar ahí nomás para que las que no la han visto la puedan ver, ¿ya?
Entonces, primero, ¿cómo reconocemos las emociones? Usted, día lunes, ¿cómo estamos el día lunes? Estamos, el día lunes, ¿cierto? El día lunes es como el día crítico. Pucha, el lunes, ¿cierto? La semana, hay que partir la semana trabajando, después de haber descansado sábado y domingo. Como que el lunes siempre es el día como triste. Pasa el día lunes, pero esa es mi percepción. Otra persona puede decir, no, es que el día lunes es maravilloso porque vuelvo al trabajo, me encuentro con mis compañeros, o los estudiantes vuelven al colegio. Bueno, cada uno tiene una percepción diferente. Entonces, eso mismo pasa con las emociones. Cada uno de nosotros tiene percepciones diferentes bajo un mismo prisma. Antes de explicar esto, les voy a explicar lo que está acá. Por ejemplo, un niño se cae, va a un adulto y le dice, no llores, ya ese ramillón no puede doler tanto. A lo mejor, para mí, soy adulto, la percepción del dolor frente a esa situación es diferente. Pero un niño chiquitito, no sé, de 5 años que se cae y tiene este accidente, obviamente va a llorar, porque el dolor va a ser diferente a la percepción que yo pueda tener. Entonces, lo importante, ahora, saliendo de ese ejemplo, al concepto, lo importante es que nosotros tenemos que reconocer cómo son nuestras emociones. ¿Por qué? Porque a veces usted puede estar muy contenta, ¿ya? Pero por dentro está pasándolo súper mal, ¿sí o no? A todos nos ha pasado lo mismo. Y tenemos que dar como esta sensación de tranquilidad cuando realmente lo estamos pasando mal. Entonces, frente a eso, ¿ya? Frente a eso tenemos que saber canalizar las emociones, porque si yo no manejo, no reconozco las emociones, me termino enfermando. Lo vamos a ver un poquito más abajo, ¿ya? Cuando yo reconozco las emociones, las puedo tratar de controlar, manejarla y poder detectar qué es lo que está provocando esa emoción, ya sea positiva o ya sea negativa. Yo creo que todos los que trabajamos en algún momento no queremos llegar a nuestro lugar de trabajo, ¿ya? Porque emocionalmente lo estoy pasando mal, porque hay un problema, porque no me he llevado bien con los compañeros. Bueno, hay un montón de factores. Entonces, frente a eso, voy a poder saber qué es lo que está pasando para poder trabajarla y darle solución. Como le digo, lo vamos a ver un poquito más abajo, si no me termino enfermando. No debes enojarte con tu hermano. Todos nos hemos enojado con los hermanos alguna vez. Todos, ¿ya? Aunque uno sea muy hermanable o por el contrario, pero siempre nos enojamos con los hermanos, pues eso es parte de la familia, ¿ya? Entonces, dentro de este tema, importante, no estamos nosotros acostumbrados a reconocer las emociones. ¿Por qué? Porque si yo estoy triste o si tengo algún problema, lo primero que se hace a veces es cuestionar la situación. No tienes por qué estar triste si solo un juguete, le puedo decir yo al niño. Pero resulta que ese juguete era un juguete significativo y que se lo había regalado a su abuelito, pues. O un juguete que lo compró la mamá, el papá, o un juguete que estaba esperando, se quebró, se rompió, y obviamente va a estar triste, porque la percepción va a ser completamente diferente. En el juguete, o porque se sacó una mala nota, o porque le llamaron la atención por algo, bueno, las percepciones son diferentes. Por lo tanto, no podemos minimizar la emoción, sobre todo de los estudiantes. ¿Por qué? Porque si yo no hago el vínculo, como lo hemos conversado anteriormente, o si yo no le presto atención a ese estudiante por alguna situación X, lo perdimos. Recuerde, si un estudiante se le acerca a usted a conversar y usted le dice, no, no puedo ahora, olvídese, ese estudiante no va a llegar más para conversar. Y a lo mejor, emocionalmente, el estudiante lo estaba pasando mal y necesitaba conversarlo con usted para sentirse apoyado, sentirse escuchado, sentirse contenido. Perfecto. ¿Ya? ¿Cuál es el problema con todo esto? Es que a nosotros desde chicos, ¿ya? A nosotros desde chicos, siempre nos estaban diciendo que la emoción, no, ¿se acuerda o no? Los hombres no lloran, típico. Oye, no puede llorar porque los hombres no lloran, eso es para las mujeres. Primero, se cuestiona, ¿cierto?, que la mujer no tiene que solamente llorar y el hombre no puede llorar. Un concepto sumamente machista. Pero no es culpa de los papás o de los abuelos que nos decían esas cosas, sino que es parte de la sociedad que desde siempre ya se ha minimizado el tema de la emoción. No, es que no se puede llorar porque van a decir que eres, no sé, cobarde o que eres muy femenino. O las mujeres, ¿se acuerdan? No pueden jugar a la pelota. Las mujeres no pueden jugar con autos, solamente tienen que jugar con muñecas. No, po, ¿ya? Entonces, frente a ese tipo de cosas,
que nosotros sabemos que ya no están correctas, no las podemos normalizar. Si un estudiante quiere llorar o está triste o está feliz, bueno, que haga florecer las emociones porque eso libera. Y nosotros como adultos no podemos normalizar situaciones como esta, sobre todo en los colegios, ¿ya? Entonces, ¿cómo manejamos las emociones y los sentimientos? Que tiene, insisto, relación directa con lo que es el trabajo, sobre todo con los estudiantes. Es importante que a veces nosotros creímos que si no sentimos algo estamos bien, ¿ya? O dejo de hacer algo porque estoy demasiado ocupado. No, no voy a salir hoy día porque tengo que hacer esto y esto otro. Si es día viernes, ya usted la invitaron a salir. Dejo de hacer lo que estoy haciendo y salgo, ¿ya? No voy a quedarme encerrada, a pesar que tengo la pila de trabajo, bueno, lo hago el otro día, ¿ya? O sé que voy a tener que trabajar igual, por lo tanto, salga o no salga, mi grupo de amigas o grupo de amigos, sé que ese trabajo lo voy a tener que hacer igual, pero prefiero hacerlo sabiendo que salí, que lo pasé bien, aunque tenga así una chorrera de cosas que hacer, a decir, pucha, no salí, debería haber salido, si igual voy a tener que hacer las cosas, porque ahí emocionalmente voy a estar frustrado, y eso pasa en todos los ámbitos de las cosas. Entonces, eso o esa emoción o sentimiento no va a desaparecer por sí misma. Puede desaparecer porque yo lo converso con alguien de confianza, porque lo expreso, ya, porque sé que ese sentimiento negativo que yo estoy teniendo lo puedo canalizar de otra forma. No sé, lo converso con mi pareja, lo converso con un amigo, ya, lo escribo, pero saco esa emoción, porque si no, uno se termina después enfermando de esas situaciones. Los profes, en realidad no, no tanto los profes, sino que a nivel educacional, de comunidad educativa, después de los médicos, eh, los docentes, los asistentes de la educación fueron los que tuvieron mayor cantidad de licencias, porque nos enfermamos, po, ¿ya? Si no es fácil. Entonces, cuando pasa esto, creemos que no deberíamos sentirnos así. No, no puedo estar triste porque tengo que trabajar. No, pues si estoy triste, bueno, lo conversaré, o si debo salir de alguna reunión, o si debo expresar que no estoy bien, no me puedo quedar con esa emoción, ¿ya? Por eso es importante poder juntarse con un grupo de amigos o tener un grupo de contención para que cuando esta situación nos ocurra, nosotros poder ahí trabajarla, que nos contengan y que esta situación no nos afecte tanto en lo laboral y familiar, porque esto no solamente afecta en el trabajo, sino que también, ¿cierto?, en la casa, ¿ya? Entonces, tenemos que saber que tanto las emociones negativas y positivas tienen una razón de ser, por todos lados. Es como el conflicto. Siempre tengo que ver una solución a esto. Las emociones negativas sirven para indicarnos que algo está mal, que algo está pasando, que algo está ocurriendo, que algo debo trabajar, que algo debo hacer. Por el contrario, si la emoción es positiva, la mantengo, promuevo esa emoción positiva, recurro a eso, no sé, salir, eh, tomar once en familia, ¿ya? Son momentos que nosotros, como adultos, tenemos que aprovechar, ¿ya? Tenemos que trabajar ese proceso. Llegar a la casa después del trabajo y dejo el trabajo de lado, a no ser que sea una situación importante que la deba conversar. La converso, la trabajo, ¿ya? Con la persona que me contiene, pero después cambio el discurso, ¿ya? Y hago algo que sea importante para mí y no me traigo todo ese sentimiento de emoción negativa del colegio, porque a usted le va a tocar escuchar, vivir o tener que ser o contener ciertas situaciones que son vulneración de derechos, delitos o situaciones completamente fuertes. Y llegar a la casa con eso, la verdad que es sumamente complejo, se lo digo por experiencia. ¿Ya? Entonces, importante que todo esto nos evite llegar a esta palabrita que está acá, que es el estrés. ¿Ya? Tremendo el estrés, ¿cierto? Yo creo que en este año a todas ustedes, y me incluyo, en algún momento, ¿cierto? Ha estado saltando el ojito o el párpado. ¿Le ha pasado, no? Estáis de lo mejor y de repente el párpado, perdón, empieza a saltar. O el dolor de guata, ¿ya? Por ir a trabajar, o los nervios, ¿ya? O ando más irritable, o en el peor de los casos, una crisis de pánico. Son síntomas de nuestro cuerpo que nos dicen, oye, ¿sabéis qué?
algo está pasando, esto no está bien, hay que trabajarlo, estás enfermando, así que en vez de tomarme 7 pastillas, ¿qué hago? Voy al doctor, ¿ya? ¿Por qué? Porque sobre todo en los adultos, y yo creo que sobre todo en lo que son las mamás, ¿ya? Yo creo que tanto en la rama femenina, ¿cierto? Las mujeres, ¿ya? Las mamás tienen mayor eh, presión, ¿ya? Siento que ahí la sociedad, ¿cierto?, entrega la mayor presión, sobre todo a lo que es la mamá en la casa. ¿Por qué? Porque la mamá tiene que estar firme, no le puede pasar nada, no se puede derrumbar. Ustedes, si alguien es mamá ahí, me va a entender, no se pueden derrumbar, no la pueden ver triste, porque si falta la mamá, falta esto y esto otro. ¿Sí o no? Entonces, a veces creemos que soportar la presión, ya tengo que estar ahí, bajo presión, bajo presión, bajo presión, porque si yo no estoy, algo va a pasar. Bueno, pero si no está, las cosas van a pasar igual. O si está, las situaciones van a pasar igual. Por lo tanto, creemos que es inevitable no faltar, tanto en lo laboral como en el tema familiar. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los días, sobre todo en el colegio, estamos con una tremenda presión, ¿ya? Entonces, ¿qué hace eso? No hace enfermarnos, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer? Importante, tener que aprender a detectar cuando estamos sobrepasados. Como le decía yo, el tema del ojito. Si a usted le empieza a saltar el ojo, es porque el cuerpo está dando la señal de que algo bueno no está pasando. Estamos estresados, ¿ya? Que algo tenemos que hacer. Entonces, ¿qué puedo hacer, por ejemplo? Buscar una contención, refugiarme en alguien importante, mis hijos, mi pareja, en un juego, en una salida. Eso es algo subjetivo. En ver deporte. Yo creo que les conté, yo todos los días veo Generación 98, me encanta esa teleserie. ¿Ya? Me río, lo paso bien, entonces me acuesto tranquilo, contento, porque me gusta esa teleserie. Entonces, incluso duermo tranquilo, a pesar que yo sé que ya mañana martes, el miércoles, tengo harto trabajo, bueno, es parte de. Pero ¿qué hago? Priorizo lo que realmente es importante. Todos los días, a excepción de los días lunes y miércoles, estamos acá, bueno, son los días que yo no tomo once con mi familia, pero el resto de los días sí, ¿ya? Porque entre el trabajo y todo esto son pocos los tiempos que tenemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hablándolo desde mi experiencia, darle tiempo a eso, ¿ya? Como le digo, tengo un cerro de trabajo, bueno, lo hago mañana, si igual lo tengo que hacer, pero no me privo de hacer otras cosas, ¿ya? Importante que para poder mantener a raya el estrés, porque todos tenemos estrés, ya está tener buenos hábitos, cada uno ve el hábito que va a tener, pues. No sé, pues, dormir cierta cantidad de horas, salir, tomarse algo, conversar, hacer deporte. Cada hábito es subjetivo, algo que me permita a mí, obviamente, poder mejorar y centrarme en lo que realmente es importante, como esto que está acá. Como le decía yo, tomar desayuno, perdón, 11 ya todos los días, a excepción de los días de trabajo, porque eso me permite saber cómo es mi hija, conversar, ya, hablar, desahogarme si es necesario, hacer las actividades propias de cada uno que permitan manejar este estrés. Y por último, y sumamente importante, poder rodearse de personas que nos apoyen, que nos sumen, ¿ya? Personas que sumen, no que resten. Personas que me escuchen, no que yo le estoy contando algo y salga después con todo lo contrario. Oye, me pasa esto. Ah, si no pasa nada, soy más alaraco. No, pues esa persona no me va a sumar, po. Oye, hagamos esto, no, que fome. Pero hay que hacer esto. Todo lo que a él se ocurra hay que hacerlo. Pero lo que yo quiero hacer no corresponde. Entonces, frente a eso, nos tenemos que rodear de personas que estén ahí, ya sean familiares, amigos, compañeros de trabajo, que sean parte de este proceso. ¿Por qué? Porque si realmente estamos sobrepasados, necesitamos botar toda esa tensión, porque si no nos vamos a enfermar, ¿ya? Y el estrés, ¿a qué lleva? Lleva a la licencia médica, lleva a pasar por el psicólogo, por el psiquiatra, por las pastillas. Yo no quiero decir que eso esté mal, pero tratemos de prevenirlo, ¿ya? Por eso las emociones son tan importantes, porque nos permiten tener un cable a tierra para saber cuando yo estoy bien
y cuando estoy mal. ¿Ya? Hasta acá, ¿alguna duda? Creo que ustedes tienen psicología después, si no me equivoco. ¿Ya? Seguramente ahí van a, a reforzar todo este proceso. ¿Ya? Yo soy súper amigo de los psicólogos por lo demás, creo que se lo había comentado en alguna ocasión. Eh, por algo están los psicólogos, por algo llevan cientos de años, ¿ya? Porque permiten ayudar a sanar o porque permiten saber qué es lo que está pasando, qué es lo que me está sucediendo. Por eso las duplas psicosociales en un colegio son tan importantes, ¿ya? Porque los psicólogos, tanto de convivencia escolar como los psicólogos del pie, permiten encauzar este tipo de trabajo, ¿ya? Conflictos, técnicas y desarrollo de competencias para poder resolver. ¿Qué vamos a trabajar acá? Algunas herramientas, habilidades que usted pueda desarrollar para resolver conflictos que nos permitan facilitar nuestro trabajo, porque como le digo, usted se va a ver envuelta en este caso, en situaciones bastante complejas dentro del colegio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos a un mediador, y aquí tenemos a estos dos personajes, ¿ya? Que uno se apunta al otro, enojados con la nube negra y, no, la culpa es tuya, no, es tu culpa. Bueno, frente a esta situación, tenemos que tener la capacidad de tener herramientas, habilidades y técnicas, ¿ya? Que permitan resolver los conflictos a pesar que sean sumamente difíciles y complejos. Yo le he contado en otras ocasiones y situaciones, hay conflictos que son sumamente difíciles y que los puedo resolver tal vez a mediano, perdón, a corto, a mediano o a largo plazo. Pero de una u otra forma, el conflicto debe ser resuelto, ¿ya? Aunque sea sumamente difícil, aunque cueste, aunque signifique tener derivación, no sé, la llegada de carabinero en el peor de los casos, que tenga que hacer una denuncia en fiscalía o que tenga que trabajar y aplicar el reglamento porque el conflicto, bueno, siempre, siempre, siempre tengo que tener el conflicto como una solución como una posibilidad de mejora, principalmente, ¿cierto?, para potenciar a los estudiantes. Los conflictos en sí no son buenos ni malos. ¿Por qué? Porque si hay un conflicto, a pesar que sea complejo, bueno, tengo que tener la capacidad y saber resolverlo para que esta situación pueda tener, como se dice, una luz al final del túnel. Puede ser un conflicto a corto plazo donde se pusieron a discutir porque un compañero le pegó un pelotazo en el recreo y le botó el yogur, ¿ya? Que es a corto plazo y se puede resolver de manera inmediata, reponiendo el yogur, pidiendo las disculpas, o porque efectivamente fue casualidad. Perfecto, hice la mediación. El otro conflicto, ya de una situación de ciberbullying que se hizo viral, que se grabó a la compañera y se masificó, bueno, eso no se va a resolver a corto plazo. Y va a ser un tremendo conflicto que va a significar denuncia, los apoderados, reuniones especiales y un sinfín de otras cosas. Pero a pesar de lo complejo que es, tiene que tener la solución. Si no, el conflicto va a ser permanente. ¿Ya? Esto es súper importante. No me acuerdo si nosotros habíamos hablado del... Sí, creo que sí. Si no, usted me ayuda. Del caso de Katy Winter, de la chica del Colegio Nido de Águilas. Creo que lo habíamos citado como ejemplo. La chica que se suicidó, ¿ya? Sí, creo que lo habíamos comenzado. Si no, bueno, en ese conflicto que era un ciberacoso a la chica y ciberbullying, que después quedó demostrado, ¿cierto?, en la justicia, esa chica, Katy Winter, que estaba, si no me equivoco, en tercero medio, estudiando en el Colegio Nido de Águilas, para que usted se haga una idea, donde la matrícula y mensualidad son como 2 millones de pesos, eso sale, que es el colegio más caro de Chile, no se hizo bien la pega, porque hay que decirlo, ya no se trabajó como correspondía, y ese conflicto terminó lamentablemente con el suicidio de esta niña que se lo hizo en un Starbucks en Santiago. Dejó una carta, los videos, los pantallazos y un montón de situaciones a la cual ella se veía involucrada, afectada y se terminó suicidando. Eh, lo comento por la sencilla razón de que estamos hablando del colegio más caro de Chile, del colegio más importante tal vez, y si eso pasó en ese colegio donde hay un psicólogo, dos psicólogos por curso, donde hay eh, la plana mayor y un tremendo equipo de convivencia escolar, si eso pasa en ese colegio,
si eso pasó en ese colegio, ¿qué podríamos pensar nosotros de los colegios que son completamente vulnerables? ¿Ya? En los colegios donde la droga, la violencia y la delincuencia está completamente inserta. ¿Ya? Y en eso nos vamos a enfrentar nosotros. En eso nos estamos enfrentando. Entonces, frente a eso, el conflicto lo tenemos que ver como una oportunidad de crecimiento. En ese caso, terrible, ¿cierto? De la chica que yo le estoy comentando, se reformuló todo el proceso, ¿ya? Todo el proceso. Pero fue reactivo. Estamos hablando de un suicidio, no estamos hablando de otra cosa. Entonces, frente a eso, nosotros los adultos, que nos hacemos cargo de esto, tenemos que estar sumamente atentos, sobre todo a los cambios que puedan tener un estudiante. Entonces, el concepto siempre lo asociamos a algo negativo, ¿ya? Perfecto, el conflicto puede ser algo negativo, pero frente a esa situación compleja, ¿ya? Tenemos que dar la vuelta y trabajarlo. Ahora, yo sé que suena súper como simplista, pero si no lo vemos de esa forma, entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa en un colegio. No es que este muchacho no tiene vuelta, pero si no lo intento, ¿ya? Sabemos que no vamos a rescatar a todo el porcentaje, hay una ley que es el 5%, así se dice, que de 10, 20 personas vamos a rescatar básicamente 5, ¿ya? O 5 por 2, 10, 2 personas de 20, de acuerdo al porcentaje. Pero tengo que intentarlo, tengo que trabajarlo, ¿ya? Frente a una agresión, a un rompimiento, frente a alguna situación, siempre se va a pensar que el conflicto tiene que ser una oportunidad de crecimiento. Insisto, aunque sea sumamente difícil y aunque la situación conflictiva, o sea, perdón, la situación que se esté dando, tengo una solución inmediata, bueno, tengo que darle la vuelta y sí. Bien tratado el conflicto, de lo que estábamos conversando, es una oportunidad para el aprendizaje. Por supuesto, mal tratado el conflicto, como lo estábamos conversando anteriormente, eh, no solamente son impedimentos para el aprendizaje, sino que puede tener otro tipo de consecuencias. Ya, recuerde que un colegio que tiene buenos estándares de convivencia escolar, donde hay ambientes propicios para el aprendizaje porque los estudiantes se tratan bien, ese colegio de por sí va a tener mejores resultados académicos. Como el ejemplo de los baños. Un colegio con los baños que está rayados va a ser sinónimo que ese colegio tiene un montón de problemas, ¿ya? Porque el baño es una señal. Por el contrario, si ese baño no está rayado y se mantiene bien, ¿ya? Se mantiene apto, lo más probable es que ese colegio no tenga situaciones graves de convivencia escolar. Sí van a haber situaciones siempre, porque la convivencia escolar la vemos día a día, y siempre van a haber conflictos, pero a lo mejor en menor grado. Los conflictos. Acá. Ya, ya. Los conflictos, como el que vamos a ver hoy día, o como el que vimos el día miércoles, ¿cierto? Este muchacho, que nadie se quería sentar con él, que lo molestaban, ¿ya? ¿A quién teníamos que recurrir? ¿Por qué teníamos que recurrir a él? Bueno, parte para la solución de esto. Entonces, un conflicto, si yo lo trabajo con justicia, le aplico lo que es la democracia, lo trabajo de manera justa, el conflicto va a ser resuelto. ¿Por qué? Porque si yo aplico el reglamento de manera justa, con el debido proceso, no va a estar este sentido de impunidad que muchas veces pasa en los colegios y que uno escucha y te tocaba escuchar, oye, si no pasa nada, si en este colegio no hacen nada, dale nomás si no pasa nada. No, pues pégale si no te va a pasar nada. Eso no es justo, ¿ya? Oye, si llevo 3 hojas de anotación y no, nada. No, pues para eso está el reglamento, para aplicarlo, ¿ya? Para eso está el reglamento, para eso tengo que conocer cuál es el tema legal, cómo lo aplico, en qué momento lo aplico, por qué lo debo aplicar, es parte de lo que es lo justo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si lo manejo adecuadamente, va a ser significativo y voy a evitar que ese conflicto se masifique o sea grande. Porque si yo solamente digo que se den la mano, obligando a esa situación, eso va a ser un conflicto a largo plazo y se va a mantener. ¿Ya? Después de la pandemia, sobre todo después de la pandemia, algunas personas, sobre todo los apoderados, ya se han sentido con esta autoridad de manejar de forma violenta o agresivos o con autoritarismo los conflictos. Llega un apoderado muy ofuscado y quiere hablar con cualquier persona cuando hay que hacer pedir hora o cuando tengo que hacer un conducto regular y tengo que mandar una comunicación. Eso es, ¿ya?
No, quiere hablar inmediatamente con la directora. No, pues hay un conducto regular. No, pero llega de forma violenta, empujando, amenazando, porque eso pasa lamentablemente, ofuscado. Bueno, frente a esa situación de agresividad, aplico el reglamento, ¿ya? O autoritario. No, me tienen que atender porque soy yo. O agresivos, peor todavía. Eh, como creo que, no sé si lo comenté con usted, o este profesor que fue agredido en Santiago, ¿ya? Por la mamá y por el estudiante que lo golpearon, patadas por todos lados, inclusive terminó en el hospital con un par de operaciones, ¿ya? Porque después de la pandemia, todo después de la pandemia, el tema de la socialización ha costado mucho. Y creemos erradamente que siendo más violento me van a atender más rápido, o siendo más violento voy a tener la razón, o si yo grito más fuerte me van a hacer caso, no necesariamente, ¿ya? Por ejemplo, cuando se recurre al chantaje o a la coerción para resolver algún conflicto. Y esto puede ser tanto entre adultos como entre pares. Entonces, ¿qué estoy enseñando yo básicamente con todo esto? Enseño que los conflictos los voy a solucionar por la fuerza, por el poder de la autoridad y que el diálogo, que es lo fundamental para resolver todo este tema, ya no es parte de. Entonces, cuando los estudiantes se pelean, cuando los apoderados llegan a pelear, cuando llegan ofuscados, tengo que aplicar técnicas. Por ejemplo, llega un apoderado muy ofuscado, lo invito a tomarse un té, o un café, o un jugo, lo invito a sentarse, ¿ya? Si la situación es grave, por algo estamos haciendo una citación, ¿cierto? Pero si la situación es grave, puedo partir diciendo que tal vez el compañero, o su hijo, perdón, ha sido solidario, le ha ido bien, pero hay que mejorar y manejar estas otras cosas, porque si yo voy directamente al choque, como se dice, no voy a tener nada positivo en esa conversación, ¿ya? Entonces, tocarle el hombro, tranquilo, yo lo entiendo, aquí vamos a solucionar el tema, pero eso no quiere decir que yo no aplique el reglamento, por ejemplo, porque lo que pasó amerita una sanción o una consecuencia, pero eso lo puedo encasillar o lo puedo contextualizar, porque si el apoderado sube la voz y yo la subo también, vamos a llegar a un punto de no encuentro. Por eso es importante que si usted tiene una citación de apoderados, por ejemplo, siempre vaya acompañada o acompañado de alguien, porque dos, le van a dar primero un sustento y van a poder evidenciar su relato. Entonces, si usted dice que esto sucedió, la otra persona que está al lado ya va a poder efectivamente decir que ese relato es así, porque lamentablemente, con todas las situaciones que han estado pasando, el, el relato se pone mucho en duda. ¿Quién tiene toda la culpa siempre? El colegio, ¿sí o no? Entonces, frente a eso, es importante, ¿cierto?, estar resguardados, estar en compañía de otro y frente a cualquier situación, siempre evidenciar, siempre, 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 usted tiene que evidenciar todo lo que está ocurriendo en su hojita, en el libro de clases, ya en algún formato que usted tenga como colegio, porque eso va a evidenciar el trabajo, ya, y va a evidenciar, ¿cierto?, lo justo de lo que usted está desarrollando. Los conflictos, ¿ya? Entonces, importante, antes de irnos al break, que cuando manejamos superficialmente los conflictos, ¿está? ¿Ya? Cuando finalizamos o manejamos los conflictos, lo que estamos haciendo no es resolverlo inmediatamente, sino que lo estamos aplazando. Como les decía yo, eh, si yo esfuerzo a dos estudiantes a darse la mano o a dejar de pelear para que esto se solucione, no va a tener implícitamente o necesariamente la solución al problema. Porque claramente los estudiantes se van a dar la mano para que nos dejen de molestar, ya démosle la mano, así no nos dejan de dar la lata, o démosle la mano, ¿cierto? Para que esta cuestión pare, pero ¿será significativo? ¿Será real? Dejen de pelear, a lo mejor dejan de pelear en el momento, pero se van a encontrar a la salida. ¿Qué tengo que hacer ahí? Hacer un seguimiento. Si el conflicto es grave, complejo, como le estoy explicando yo, claro, realizo un seguimiento. Ahora, si el conflicto fue solucionado porque fue en menor grado y las partes, que es lo que vamos a ver un poquito más abajo, y las partes ponen también, eh, ponen también de su interés para solucionar el conflicto, no lo voy a aplazar, sino que lo voy a poder solucionar ahí en el momento. Pero
igual puedo hacer un seguimiento, igual lo puedo trabajar, ¿ya? Pero si los estudiantes se dan la mano de manera forzada, no necesariamente, ¿ya? Esto va a ser significativo y no necesariamente voy a evitar el conflicto. Por el contrario, sobre todo, y esto pasa y está archi estudiado, sobre todo con las chicas, ¿ya? Sobre todo con las damas. ¿Por qué? Porque las damas tienen otro tipo u otra forma de generar conflictos, como por ejemplo el tema de los papelitos. Oye, qué fea, ¿ya? De hecho, antes de irnos al break, y lo vamos a dejar a la vuelta, como el sándwich de Mariana, po, ¿ya? De hecho, el porcentaje donde se da mayor cantidad de bullying es entre las damas, ¿ya? Así que, ojo con eso, ¿ya? Porque lamentablemente, eh, cuando se propicia o cuando ocurre este tipo de hechos, tenemos que tratar de subsanarlo. ¿Cómo? Mejorando el conflicto, resolviéndolo, trabajándolo y que sea de manera significativa. ¿Ya? Vamos a quedar hasta acá. Son 2 para las 8. Volvemos 8:15, 8:20, ¿ya? A la segunda parte del módulo, ¿ya? Vamos a pasar la lista, vamos a ver la segunda parte y luego, ¿cierto? Vamos a hacer el taller número 2 para que usted vaya aplicando y desarrollando habilidades y competencias de resolución de conflictos, como lo que estamos viendo ahora, ¿ya? En mi computador son 5 para las 8, pero este computador está atrasado, ¿ya? Así que volvemos tipo 8:20 con mi celular, que tengo 7:59. Eso pues, voy a comer algo, a tomarse algo rico y volvemos a la vuelta. ¿Ok?
Ya, perfecto. Volvemos entonces. Vamos a pasar la lista. Que no se me olvide. Está Sandra. Después tenemos a María Cortés. Presente. Gracias. Después está Gabriela Pizarro. Después está Jessica. Evelyn. Margarita. Paola. Presente. No se preocupe. Angélica. Presente. Ay, había una compañera que se iba a conectar más tarde para dejarla presente que me escribió. Dame un segundito, por favor. 2, 3, 6, 7, 8. Dame un segundito para que no se me olvide. Pues era. Acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Paola Rojas. Ya, me escribió ahí para dejarla también ahí justificada. Paola. Ya, entonces, bueno, en la plataforma ya está subida la asistencia hasta el día de ayer. Las notas, así que estamos ok con eso. Ya, entonces estamos listos para regresar. Perfecto. Entonces está Sandra, Marcela Valenzuela. Ve, me faltaba alguien. Ya, ahora sí. Ahí está. Perfecto, presente Marcela, no hay problema. Ya, habíamos quedado entonces nosotros en compartir el tema de los conflictos. A ver, ya, volvemos entonces a lo medular, que son los conflictos. Profe, Como le digo, consulta quedé presente, ¿verdad? Es que estoy con mi guagua, por eso no, ya no sé si sí, contesté bien. sí, Paola Aguilera, sí, no se preocupe. Si más allá que contesten o no, ya estando ahí en la pantalla, ¿cierto? Yo la dejo presente igual, así que no se preocupe por eso. ¿Ya? Y lo mismo de siempre, si hay algún problema, si tiene que salir o algo, usted avise nomás y no hay problema con eso. Ya, vamos a avanzar porque hoy día, como les digo, vamos a hacer el segundo taller que va de la mano con que hay que resolverlo entre nosotros, ¿ya? No viene pauteado como hicimos la vez anterior, sino que usted va a tener que ahí descubrir la respuesta, ¿ya? Entonces, hablamos de los conflictos, lo importante es, ¿cierto?, de no aplazarlos, porque si postergamos el conflicto, no, mañana, 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 ese conflicto va a estar permanentemente ahí, ¿ya? Avanzamos. Entonces, manejo de técnicas, esto es lo que vamos a trabajar ahora, ¿ya? En el taller. Manejo de técnicas. Hay varias técnicas, ¿ya? Pero vamos a trabajar estas tres principalmente, que son las más conocidas en realidad. ¿Ya? Maneja de técnicas para resolver conflictos. Primero, la negociación, la mediación, que es lo que hicimos básicamente el día miércoles nosotros cuando estuvimos negociando y trabajando con los estudiantes. Y por último, perdón, el arbitraje. ¿Ya? Estas técnicas se diferencian no solo por cómo lo vamos a resolver, sino que también por la finalidad y los resultados que yo busco y espero de esta resolución de conflicto. Primero, hacemos la negociación, ¿ya? Como usted puede ver ahí están esos dos personajes. Primero, las partes, esto es sumamente importante, las partes tienen la voluntad, el interés de resolver las diferencias, sin ayuda de terceros. Puede ser un conflicto en el patio, uno observa, ¿ya? Puede ser una situación puntual que no requiera una intervención mayor, principalmente de un tercero, que ese tercero puede ser usted como adulto o puede ser incluso un par, otro estudiante que actúe como negociador, ¿ya? Eh, ¿Cuáles son los pasos principalmente? Poder acordar y escuchar con respeto y dialogar, obvio, dialogamos, aclaramos el conflicto, punto número 2, se exponen los intereses de las partes, punto número 3, y se acuerda ya la solución más adecuada para ambas partes. ¿Qué quiere decir esto? Que frente al conflicto que pueda estar, si ambos están de acuerdo
podemos solucionar el conflicto ahí de manera significativa. Si uno no está de acuerdo, en algún momento también puede ceder. En algún momento del conflicto alguien tiene que ceder para poder resolverlo. Entonces, a pesar de que se dice que no necesariamente puede haber un tercero, es importante que en un conflicto siempre esté una persona ahí observando. Siempre es importante que un adulto, sobre todo un tercero, pueda estar ahí viendo qué ocurra para que sea el garante de los acuerdos. La mediación, por otra parte, eh, quiere promover las condiciones en donde las partes se pueden encontrar y exista confianza. No siempre va a ser así, por lo tanto, yo también la puedo buscar. Puedo buscar esa confianza, puedo entregarla como parte del trabajo que me corresponde. Aquí sí o sí tiene que haber un tercero como mediador, ¿ya? No pueden mediar solamente los estudiantes o los pares o los apoderados. Puede haber un tercero. Ahora, se habla de un tercero, pero puede ser un cuarto. ¿A qué me refiero con esto? Que a lo mejor puede haber una dupla para resolver el conflicto. Entonces, primero está la premediación, que lo habíamos conversado anteriormente nosotros, que es poder mediar frente al hecho, presentación de reglas del juego, qué es lo que va a pasar, qué es lo que vamos a tratar, por qué estamos acá, cuénteme, te escucho, importante, ya la habilidad de escuchar, que muchas veces nosotros nos preocupamos más de explicar algo antes de escuchar, ¿ya? O me están contando algo y yo salgo después con algo completamente diferente. Aclaro el problema, soluciones, doy soluciones, las soluciones las puedo dar yo como mediador o la pueden dar también los estudiantes. ¿Qué solución propone usted? No, no sé, traerte de vuelta lo que te quebré, por ejemplo. Ah, perfecto. O, no sé, eh, conversar, pedir perdón, ¿ya? También es proponer soluciones. O la otra solución, obviamente, la hago yo como adulto. Y por último, poder llegar a un acuerdo. Pero esto es importante y detenerse acá con el tema del acuerdo, que sea un acuerdo significativo. Que ese acuerdo sea conversado, sea tratado y que la mano que se están dando acá estos dos personajes sea de confianza y sea concreta, ¿ya? Que sea permanente en el tiempo, que no sea solamente para evitar el hecho, para evitar la falta o para que me dejen de retar. ¿Se entiende? Entonces, con estos 6 pasos, yo estoy mediando finalmente para solucionar el conflicto. Arbitraje, manejo de técnicas para resolver el conflicto, ¿ya? ¿En qué sentido? Que acá tiene que haber un tercero neutral. Y ese tercero neutral generalmente es un adulto significativo o un adulto responsable frente al tema. ¿Por qué? Porque en este arbitraje, que al igual que el árbitro de fútbol, vamos a empezar a buscar los acuerdos para alcanzar. ¿Cuál va a ser la meta? ¿Qué es lo que yo voy a lograr frente a este tema? Por ejemplo, reconstruir el conflicto, saber qué es lo que pasó, escuchar a las partes. Usted tiene derecho a explicar algo, usted tiene derecho a réplica. No, es que yo no partí. Bueno, lo escucho. Puede haber un testigo objetivo por lo demás, ¿ya? Entonces, frente a eso, yo busco las partes, alcanzo este acuerdo y soy capaz, ¿cierto?, de dar la solución a este conflicto que se está dando entre los pares. Acá estamos, ¿ves? Reconstruyo el conflicto y finalmente se busca una solución justa. A veces, ya no todos van a quedar conformes con la situación. No, porque no corresponde, porque esto, porque él me pegó primero. Bueno, hay varias formas. Pero para eso tenemos el reglamento, ¿ya? Que actúa como el neutral frente a la sanción, a la consecuencia o a la... No, castigo muy fuerte. A la sanción o a la consecuencia que está por este hecho que se está tratando. Frente a esa solución justa, ya se acuerdan los pasos, se acuerda el trato, se acuerda, ¿cierto?, la resolución del conflicto, la resolución del problema, y hacemos un seguimiento igual, importante, ¿ya? Ese seguimiento puede ser del día, de la semana, puedo ocupar a otra persona para que me explique cómo ha visto a los compañeros, un profe, un asistente, ¿cierto?, un inspector, y así de manera objetiva estoy viendo cómo este acuerdo fue alcanzado, porque si hay una situación compleja lo vuelvo a intervenir, ¿ya? Entonces, cuando hablamos también de esto, nos referimos a cómo desarrollamos competencias. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros los adultos tenemos que desarrollar competencias.
tanto en lo académico, como lo estamos haciendo ahora, como con el tema de la experiencia. ¿La experiencia es el maestro? Sí, pero yo siento que en educación no necesariamente la experiencia va a ser el maestro, en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque usted puede tener mucha experiencia trabajando, perfecto, colegio, ya, pero si no se perfecciona como lo que está haciendo ahora, si no estudia lo académicamente que corresponde, ¿cómo voy a saber que sé que hay una ley de ley de responsabilidad penal, que a los 14 años los estudiantes sí pueden ser derivados o denunciados? O que si hay una situación de conflicto, que sea vulneración de derechos, tengo 24 horas para hacer la denuncia, porque si no denuncio, estoy siendo parte cómplice del tema. Eso lo aprendo con lo académico, ¿ya? Con lo que está haciendo ahora usted. Pero la otra parte, de experiencia, también la puedo ir aprendiendo en el camino. ¿Qué hago? Complemento. Complemento lo académico con la experiencia. Complemento lo racional con lo emocional, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, ¿ya? Estas habilidades sociales que vamos desarrollando las personas para poder mejorar y para poder trabajar de mejor manera los conflictos que se pueden ir desarrollando. Alison, adelante, por favor. Hola, profesor, sabe que se me desconectó y no sé si pasó la lista, se me apagó el celular y si quedé presente. Espéreme, se me salió la pantalla. Dame un segundito. Alison, no, no la tengo. Ahora sí. Sí, que se me apagó el celular justo. Llegué a la casa con 1% de batería y se me salió cuando estábamos en el break. Se me No, apagó. ok. Ahí sí. Muchas gracias. No, de nada. Lo importante es, como le digo, que se puedan conectar y cualquier duda, consulta, pregunta. ¿Ya? Entonces, se me había dado la cámara, ahora sí. Entonces, desarrollos para aprender, importante el estudio, ¿ya? Lo social, lo académico, lo jurídico, ¿ya? El tema legal que hemos estado trabajando nosotros es parte fundamental para que estas competencias que nosotros vamos desarrollando las podamos aplicar de la mejor manera posible, objetiva, ¿ya? Eh, objetiva, no subjetiva, ¿ya? De manera imparcial y no parcial, ¿cierto? Entonces, competencias cognitivas, lo que tiene relación, ¿cierto?, con el aprendizaje. Cada uno de nosotros va desarrollando diferentes eh, habilidades y competencias para desarrollar desde la posición en que yo me encuentro. ¿Cuál va a ser su posición? Obviamente la resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque esto me permite, por ejemplo, tomar distancia frente a un hecho en particular. Perdón, voy a sonar y vuelvo al tiro, ya. Me da un segundito. Ya, perdón, pero era necesario. Entonces, eh, tomo distancia, importante, ya de lo que está pasando, de lo que se está sintiendo, de lo que se está reaccionando, de cómo yo de manera emocional, porque somos todos personas emocionales, como lo estábamos viendo anteriormente, ¿cierto? Con el tema de las emociones, emocionalmente nosotros vamos a actuar de una manera, ¿ya? Pero racionalmente tenemos que actuar de otra. Yo sé que ese estudiante lo pasa súper mal, que y si no hago la denuncia, va a seguir en este ambiente de violencia, por ejemplo, pero sé también que si hago la denuncia, lo va a pasar mal porque lo van a retar, castigar, qué sé yo, lo van a golpear. Chuta, difícil, ¿cierto? Eso es lo emocional, pero racionalmente sé que si yo hago la denuncia, intervengo, aplico lo que corresponde, voy a poder sacar a ese estudiante de ese entorno complejo y que pueda recibir la ayuda necesaria. Porque si actuamos solamente de manera racional, dejamos de ser personas, porque es imposible no emocionarse. Pero si actuamos solamente de manera emocional, me voy a preocupar solamente de un estado y qué pasa con lo otro. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que aplicar
el 50 y 50, como se dice. Lo racional y lo emocional para esta resolución de conflictos. Porque hay situaciones que son sumamente complejas y que nos golpean muy fuerte cuando hay este tema de vulneración de derechos. Si no lo hago, si no lo aplico, si no trabajo, si no denuncio, por ejemplo, sé que ese estudiante se va a mantener en esa situación compleja. Por lo tanto, tengo que aplicarlo, aunque cueste, aunque sea difícil, ¿ya? Aunque yo sepa que eso que voy a hacer me va a traer consecuencias para mí en lo emocional, bueno, lo tengo que aplicar. ¿Ya? Hay un dicho, tenemos que poner la pelota en el piso y hacer lo que la ley finalmente nos mandata, porque tampoco estamos actuando de manera subjetiva. No voy a hacer esto porque yo a mí se me ocurre. No, actúo así o desarrollo esto porque la ley me dice que frente a ciertas situaciones yo tengo que trabajar de tal manera. Y ahí está el respaldo legal. Entonces, frente a este tema de competencias cognitivas también, es importante saber que todos somos diferentes, todos pensamos distinto, todos provenimos de culturas diferentes, en donde se valoran otras cosas, ¿ya? Como les decía yo, un colegio en el sur va a valorar mucho el trabajo colaborativo, por ejemplo, no competitivo, y un colegio en Santiago va a ser completamente diferente porque la condición de los estudiantes, la cantidad de los estudiantes, la diversidad de los estudiantes lo hace diferente, ¿ya? Esas mismas diferencias, ¿cómo nos hacen? Nos hacen únicos también. Entonces, dentro de estos desarrollos de competencias, es importante saber que eh, para llegar a un acuerdo también tenemos que entender a la otra contraparte. Ahora, en este caso, que siempre, bueno, viene un poquito más abajo, pero siempre tendré que entender, siempre tendré que empatizar. Difícil, ¿cierto? Porque no siempre voy a estar de acuerdo con algo, o no siempre voy a empatizar, ¿ya? Porque si yo sé que ese estudiante tiene algún problema o alguna situación, claro, podría empatizar. Pero si no hay ninguna variable, si el estudiante golpea porque simplemente se le ocurre, obviamente la empatía va a ser diferente, ¿ya? O no necesariamente voy a estar de acuerdo en entender esa parte, ¿ya? Porque agreden, no sé. O hace un par de años atrás, me acuerdo, en el Instituto Nacional, rociaron con benzina a una inspectora, me acuerdo, 2019, cuando estaba todo este cuento del estallido social. No tengo por qué entender esa contraparte. Eso es un delito, ¿ya? Pero para eso también tengo que manejar y conocer la comunidad educativa, manejar y conocer también el tema legal. Entonces, entender las razones, emociones, desde cómo el otro actúa, también nos permite entender que hay diferentes variables, pero no siempre esa variable va a ser justificada, porque la violencia nunca va a ser justificada en ninguna parte. La violencia que hace siempre trae más violencia, por ejemplo. Entonces, si yo tengo un conflicto y se dialoga, se trabaja o corresponde con una solución de conflictos de manera civilizada, por supuesto, voy a buscar acuerdos que puedan satisfacer ambas partes, pero eso no quiere decir que yo tenga que estar de acuerdo cuando hay violencia, ¿ya? Comprender, acá está, comprender no quiere decir que yo esté de acuerdo, ¿ya? Porque no voy a comprender la violencia como una forma de resolución de conflictos. No tengo por qué estar de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque es violencia, simplemente. Si no hay diálogo, cuando se pierde el diálogo, pasamos a este tema de la violencia. Y hemos visto y sabido también en el último tiempo la situación violenta que han vivido colegios a todo nivel, ¿ya? A todo nivel. Colegios particulares. Hace una semana atrás, más o menos, si no me equivoco, un colegio en Santiago, creo que fue, ay, no me acuerdo bien, que los cuartos medios hicieron una actividad y rompieron el colegio. Hicieron actos vandálicos, esa es la palabra. Rayaron, quebraron los espejos, dejaron la mansa escoba, ¿ya? ¿Y qué pasó con el colegio? Les suspendió la fiesta de cuartos medios. Bien hecho, ¿ya? Claro, usted me podría decir, pagan justos por pecadores. Pucha, qué lata, pero tenemos que ver el tema de todo, ¿ya? Entonces, claro, ahí también se comprobó que fueron una gran mayoría. ¿Y qué pasó con el colegio? Fue casi destruido, los baños, las salas. Entonces, claro, yo puedo entender y comprender que son estudiantes de cuarto medio, pero ¿tengo que estar de acuerdo con ese hecho? Claramente no, o no necesariamente, ¿ya? Desarrollo de competencias, competencias comunicativas,
Acá está. Muchas veces, ¿cierto? Los conflictos ocurren, perdón, voy a, ahora estamos con un conflicto, espera un poquito. Perdón, ahora sí, yo tengo un conflicto, yo soy alérgico, tengo una alergia brutal y es tremendo, tremendo, así que ahí con el sol, con el polvo y todo el cuento, lo sufro de agosto en adelante, ¿ya? Ese es mi conflicto permanente, la alergia, ¿ya? Entonces, competencias comunicativas, muchas veces, efectivamente, ¿cierto? Los conflictos ocurren por una mala comunicación entre las partes. eh, claro, suena como súper simplista, ¿no? Si nos comunicamos mejor, esto se va a evitar, o no van a haber conflictos. No, conflictos van a haber igual, pero a lo mejor los vamos a reducir, ¿ya? O van a ser menores, ¿ya? Si nos aprendemos a comunicar mejor, podemos resolver muchos conflictos comunicativamente, objetivamente, racionalmente, ¿ya? Entonces, y para aprender a comunicarnos, primero, y esta cuestión es fundamental, lo hemos conversado en varias oportunidades, tenemos que saber escuchar. Porque muchas veces yo estoy hablando algo y la otra persona interrumpe o normaliza lo que está pasando o lo hace parte de sí. Como le decía yo, llega un niño, le empieza a contar a usted que se cayó, que le duele esto y está conversando, si no pasa nada, lo interrumpe, si no es para tanto, o empieza a contar sus experiencias personales, un estudiante, sabiendo que tenemos que tomarle la atención. Entonces, comunicativamente, no estamos haciendo lo que corresponde y estamos fallando en ese proceso tan importante. Ya, competencia emocional, otro punto importante, que aquí es complejo. Ya, bien, perfecto. Después viene comunicación asertiva. Es complejo porque cuando hablamos de competencias emocionales, nos referimos a cómo podemos autorregular nuestras emociones, ¿ya? Ahora, es sumamente difícil y complejo, porque ustedes les pueden estar contando una situación y usted se puede quebrar, ¿ya? Le puede afectar, por supuesto. La situación es compleja y es dura, obviamente, usted va a tener una situación de conflicto con su propia emoción. Por eso no quiere decir que yo no vaya a trabajarla o que no vaya a aplicar un remediar frente a eso. ¿A qué me refiero? Que usted intervenga. Por lo difícil que puede ser, sobre todo en el contexto y en la esfera de la sexualidad. Sumamente difícil, sobre todo cuando hay niños. Entonces, a veces los conflictos efectivamente estallan porque nuestras emociones no están expresadas o comunicadas adecuadamente. Entre nosotros, entre los pares, no nos comunicamos bien muchas veces. O se hace este famoso juego del teléfono, que usted dice algo acá, se empieza a difundir, se empieza a distorsionar y resulta que usted dijo A y termina en Z, ¿ya? Porque no fuimos capaces de ir a comunicar o de expresar algo a una persona o a un par, qué sé yo, de lo que me estaba molestando. Entonces se lo comunico a uno, se lo comunico a otra persona y esta cuestión va variando, variando, variando. ¿Y qué genera luego de eso? Un conflicto comunicacional. Después de esto viene comunicación asertiva, ¿ya? Que lo vamos a ver el miércoles. Y por último, ya las emociones son sumamente importantes porque nos impulsan a la acción. En Intensamente, la emoción más importante es la tristeza. No quiero hacer spoiler, pero aprovechando el momento. Porque es la tristeza la que va liderando todo el proceso. Si puede verla, véala. En el caso de la emoción del sándwich de Mariana, la niña aplica la emoción o el valor de la empatía o de la pena y le da pena, la niña que a pesar que la golpea, la molesta, ella igual siente pena por ella, va y le hace un sándwich igual, igual empatiza. Emocionalmente es capaz de entender lo que le pasa al otro. Y eso es lo que tenemos que trabajar nosotros también, sobre todo con los menores. ¿Ya? Vamos a llegar hasta acá, son un cuarto para las 9, para alcanzar a hacer efectivamente el tallercito que es bastante corto, al igual, o sea, no es que sea corto, sino que usted aquí tiene que ir aplicando lo que hemos ido aprendiendo, ¿ya? Recuerden, no hay respuestas malas, lo más importante es que usted sea capaz de poder participar, ¿ya? Y que pueda intervenir en la actividad. Eso Profesor, me gusta. disculpe, ¿te molesta o no? Y Gabriela Pizarro, Sí, es que justo llegué, sí, número 3, número 3, no se ya, preocupe. estaba presente. Es que no había, justo fui adentro y no escuché se había No, no se tomado la preocupe. lista. Sí, de hecho Ah, ya, están las 10, 11 personas que siempre están de presente. 14, Ah, ya.
11 las que generalmente están. Ah, ya, Ya, ok. así que ningún problema. 13, ya. Ya. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Vamos a leer. Yo le voy a dar un minutito para que usted lea y se va a dar cuenta que a diferencia del otro taller, aquí usted tiene que ir haciendo las respuestas en base a esto. Ya. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Dice, objetivo de la actividad, manejar constructivamente situaciones de conflictos, que es lo que hemos estado trabajando en esta clase, aplicando estrategias que permitan generar instancias de diálogo para la resolución de conflictos en el contexto de la convivencia escolar dentro del colegio. ¿Ya? Dice Luis, está tranquilo en la clase, pero llega Antonio y como de costumbre abre la mochila de Luis y tira su contenido al suelo. Esta situación genera en el resto de los alumnos risas y burlas. Un día Luis les planta cara y como consecuencia le echan los libros en el inodoro. Al ir a recoger sus libros, el grupo de Antonio le propina una serie de golpes y ante los gritos entra el profesor y ve la escena. Real, por lo demás, ¿ya? Un caso real. Entonces, al igual que el taller anterior, si usted se da cuenta, no hay curso ni tampoco hay edad, ¿ya? Para que podamos trabajar desde dos puntos de vista. Por ejemplo, adolescentes y niños más chicos. Ahí le vamos a ir dando la vuelta. Entonces, acá la pregunta es, y que es abierta, ¿ya? Si usted se da cuenta, espérese, ahí sí. Si usted se da cuenta, no hay preguntas, sino qué hacer. ¿Qué podríamos hacer en esta situación? A usted la derivaron para este caso. A usted le dijeron O resuelva sea, esto. primero que todo, juntar las partes, los que están involucrados en el tema, y dialogar y preguntar el por qué hicieron eso, por qué tanto daño, por qué se ensañaron tanto haciendo eso, porque eso es grave, Sí, pues gravísimo. gravísimo, claro. Entonces, preguntar el por qué llamar a un diálogo, primero que todo. Perfecto, me parece bien. Juntar las partes y dialogar. Pero resulta que esas partes no quieren dialogar, pues. Yo dialogaría por separado. Primero en ¿Ya? este caso con quien sufre el bullying, que es Ay, Luis, y Luis. después con el agresor en este caso, que es Antonio. ¿Sí? ¿Por qué podríamos hablar acá de bullying y no un caso aislado, por ejemplo? Porque aquí en el diálogo, o sea, en el texto dice, y como de costumbre. Muy bien. Y yo Lo siento hace cuando siempre, pues. es de Lo hace siempre. costumbre, es cuando ya hay un abuso de por medio. Exacto. Lo hacen siempre ya, o sea, Lo hacen con esa siempre. persona, pues. Sistemático. Es un bullying con a esa persona, exacto. Claro, porque a veces confundimos el bullying con algo que es, le hacen bullying y lo han molestado una pura vez en el año, ¿ya? Claro, Y no estamos claro. hablando de bullying, una situación en particular, ¿ya? Aislado. Pero como dice muy bien ahí la compañera, y de costumbre, por lo tanto, sistemáticos e intencionados. Por lo tanto, Mm. efectivamente, aquí, oh, no sé, perdón, que el computador, como digo, no el mío de siempre, más grande esta cuestión. Se volvió loco. Sí, no espera, el de mi esposa, el Está mío como está, lunes, está como lunes. ay, como día lunes, ¿cierto? Qué terrible Día el día lunes, lunes. semana de Y se muchas hace cosas. largo. Largo, ya, pero estamos, ya nos queda poquito, nos queda poquito. Entonces, Sí. sí, pues, primero hay, como dice una compañera, acá ya estamos, hay un caso, ¿cierto? Ya estaríamos hablando de bullying. Bullying, lo dice, bien, bullying. Ya, por lo tanto, aquí deberíamos aplicar un protocolo que vamos a trabajar nosotros cuando veamos el reglamento interno de aplicar un protocolo de bullying. Por lo tanto, ¿a quién podríamos recurrir acá? Sabiendo que hay bullying, Convivencia escolar. competencia escolar, perfecto. ¿Quién más? Alguien que no puede quedar fuera, que generalmente es el que utiliza todo este proceso para el diálogo. ¿Qué personaje importante tiene que estar aquí presente en todo este trabajo? ¿Y el inspector? Nosotros. Pero, pero Nosotras. ustedes, ¿cierto? Inspector, por supuesto. Pero ¿con quién Sí, deben trabajar nosotros. también? Psicólogo. Con la Sí, familia. Ya, digamos convivencia escolar con la dupla, ¿ya? Con la dupla y Ya. psicólogo. Pero hay un personaje que no Ojo. puede quedar fuera, que lo conversamos el día miércoles. Ah, de nuevo.
¿Cuánto? Alguien lo dijo por ahí, creo. ¿El profesor jefe? Soy jefe, po. Ahora, dentro de este tema, ya no sabemos ya si es un compañero de curso, si es de otro lado, ¿cierto? Pero sí, siempre se debe trabajar también con el profesor jefe. Entre más mejor, pues convivencia escolar con la dupla, inspectoría, ¿cierto? Ustedes, profesor jefe, porque así Ujú. podemos abarcar mejor el conflicto, entendiendo que hay bullying. Y si hay bullying, tenemos que también qué hacer, ¿a quién tenemos que citar sí o sí? ¿A quién tenemos? ¿Apoderado? Al apoderado. Versión de apoderados. ¿De quiénes? De ambos. De ambos. Muy Víctima bien. y De ambos, sí. acusador. No, y lo más probable Porque es no que, puede tratar del niño que esté, o sea, del que ha agredido, digamos, que es víctima de bullying, víctima quizás victimario. por vergüenza, por miedo, no lo ha dicho a sus papás tampoco, a lo mejor hasta ignoran ellos eso, entonces es importante llamarlos para que ellos estén, antes que eso pueda suceder algo más, pues, como ha pasado Algo en peor, otras, Al tanto. algo algo más peor grave. porque ellos se callan eso por miedo, amenazas, qué sé yo, y los papás ese, son los últimos en enterarse y cuando ya las cosas son demasiado tarde. Efectivamente. De hecho, como dice ahí una compañera, cuando hay bullying hay miedo. Sí, Entonces, lo más probable es que esto se haya destapado porque entró el profesor justo dio el tema, ¿ya? Pero cuando hay bullying, sobre todo de este tipo tan violento, porque puede ser físico, verbal, psicológico, las víctimas generalmente callan mucho tiempo sí, porque entre la vergüenza en que el culpable soy yo, entre que me lo merezco, ¿ya? A veces pasan tiempo, años. Y de hecho, antes de seguir, para contextualizar este mismo tema, yo les contaba que veo la teleserie esa Generación 98 y el sí. protagonista, que es el chico Olmeo, Hernán Olmeo, con la otra compañera, con la lenteja, en la Pitu Mardones, yo empecé toda la comedia, la trama se basa en la venganza que ellos quieren realizar por el bullying que sufrieron en el colegio. Cuando están chicos, sí. Y eso es un daño psicológico y tremendo trauma, ¿ya? Y eso se da en todas las esferas, eh, sin tocar sensibilidades, pretendo no hacerlo en este caso, pero eh, cuando las chicas sufren bullying de este nivel, las mujeres sufren bullying de este nivel, todo el cuento les baja tanto la autoestima, que generalmente después son las mujeres que son golpeadas. Espero no tocar ninguna sensibilidad, pero esa es la realidad. Pueden pasar años, el promedio de años para que se hable a veces del bullying y de la violencia intrafamiliar son 7 años. 7. Entonces, por eso es tan importante el rol que usted va a hacer en este proceso, ¿ya? Y si a usted le toca intervenir dentro de todo esto, en lo que usted haga puede marcar un antes y un después en la vida de los estudiantes, ¿ya? Se va a encontrar con un montón de problemas, a lo mejor apoderados que no, que cómo se le ocurre, mi hijo no, aquí, que allá y todo, puras maravillas del hijo, pero no es así, po. Entonces, frente a eso, es importante saber qué hacemos, cómo lo hacemos y qué debemos aplicar. ¿Qué debemos aplicar acá? ¿Qué debemos aplicar? Para ir finalizando, vamos a terminar 5 minutitos antes ya, porque yo, de hecho, estoy con un dolor de estómago tremendo, así que hoy día no fui a trabajar por lo mismo. Eh, ¿Qué tenemos que aplicar acá? ¿A qué tenemos que recurrir sí o sí? ¿A qué tenemos que recurrir? Que lo hemos hablado y eso lo he dicho en todas las clases. ¿Cómo vamos a poder hacer todo este trabajo? ¿Dónde está todo el proceso de esto? En el reglamento interno, Fuerte, Marcela, por favor. reglamento interno Tenemos que recurrir al reglamento interno, porque y en el seguir los reglamento protocolos. interno, o conocido como RICE, hay un apartado que habla, no, en realidad, no que habla, hay un apartado que trata sobre estos hechos de violencia entre pares y cómo tratarlos cuando hay casos de bullying. No lo hago porque a mí se me ocurre, sino que hay un protocolo enumerado, ¿cierto?, del ministerio para poder desarrollar toda esta actividad. Entonces, juntamos las partes, dialogamos, separados, con conjunto. Ya se trata de un caso de bullying. Lo derivo a convivencia escolar, lo derivo a las personas que correspondan. Hago la citación de apoderados y aplico el reglamento. Sí o sí. No puede quedar solamente en que nunca más. No, si se compromete a no hacerlo, no.
esto tiene una condición, que puede quedar el estudiante, puede estar condicional, puede quedar con caducación de matrícula, o en el peor de los casos, si la situación lo amerita, incluso con la expulsión. Pero todo eso es parte del reglamento, no es parte de lo que a mí se me ocurra o cómo yo lo voy a hacer, sino que es parte del proceso del trabajo que es colaborativo, que estamos hablando de un caso grave. Si esto hubiese sido una sola vez, claro, sacamos el bullying, ¿ya? Podemos hacer el resto, porque a lo mejor es una vez, pero si es gracioso y lo toman como algo habitual, va a llegar al bullying. Por lo tanto, ahí estamos trabajando lo preventivo, ¿ya? Vamos a llegar hasta acá, son 3 minutitos para las 9 según mi reloj, ¿ya? Yo le pido disculpas si no vamos a terminar antes, pero todo lo que he estado tomando acá es un té de manzanilla todo el rato, porque estoy con unos cólicos tremendos. Así que vamos a terminar estos 3 minutitos antes, ya nos vemos el día miércoles. El día miércoles vamos a hacer 2 actividades, más la evaluación que va a quedar subida a cierta plataforma, porque ya está la plataforma como corresponde. ¿Alguna Ya. duda? ¿Alguna Profe, después consulta? sí, la prueba es de lo que tratamos el miércoles y la de hoy, ¿cierto? Sí, es básicamente el tema legal, un par de temas de resolución de conflictos, nada más. Nada de Ah, lo que hemos estado viendo ahora para que vaya focalizando dentro de lo que va a estudiar, ¿ya? Así que con ya, tranquilidad, ya, eso es lo ok. más importante. Ya, nos vemos el día miércoles, que tenga una excelente semana, ya, que descanse y que le vaya muy, muy, muy bien. También que descanse. Y Que que me nos deja Bien, vemos. mucho muchas mejor. gracias, que se recupere, profesor. Me Gracias. pasó, Chao, gracias, nos vemos.